Buenas noches, señoras y señores, ¿qué tal? Les saluda su hermano de siempre, Jorge Colón, para llevarles a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por valorarnos más allá de los errores y las debilidades. Perdonaste a Pedro, a la mujer adúltera y a todos los pecadores que se acercaron a ti. Perdona nuestras debilidades y danos la gracia de la conversión. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 hasta el 31. Hermanos, cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando reunieron, les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, he querido verlos y hablar con ustedes, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros, a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Salmo responsorial. Salmo del 10, 4, 5 y 7. Los buenos verán tus rostros, Señor. Los buenos verán tus rostros, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinarán a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Todos, los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20 al 25. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El mismo que era la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo a Jesús que no moriría, sino
si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Mucha otra cosa hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, muchos lectores de la Biblia la asumen de forma literal, sin tomar en cuenta el contexto que se dijeron esos mensajes y el género literario utilizado. En relación con el Evangelio, que es uno solo con 4 versiones, hay quienes se creen que se trató de un relato fidedigno, como si se tratara de una crónica periodística. Las 4 versiones del Evangelio se escribieron muchos años después de Jesucristo haber muerto y resucitado. Las 4 versiones hacen énfasis en aspectos diversos, tomando en cuenta a quienes iban dirigidos. Esto es lo que realmente nosotros, como cristianos católicos auténticos, pensemos detenidamente. Quien toma la decisión, el control de todo, es Jesucristo. Porque Jesucristo vino a este mundo es para guiarnos, no es para que nosotros guiemos a Jesucristo, sino Jesucristo a nosotros. Pongámonos todos en manos del Señor, expresamos a diario, ¿verdad que sí? Cualquier problema, cualquier detalle que no hay una solución, que uno pueda resolverlo de inmediato, uno dice, vamos a poner todo en manos del Señor. Porque quien sabe el destino de nosotros. Él tiene un propósito para nosotros. Y nosotros debemos hacer hincapié en este mundo que estamos viviendo, ponerlo a plenitud y agradar al Señor en todo momento, en toda circunstancia que vivamos a diario. Es muy sencillo. Estas 4 versiones, pero que lo pone bien claro. Pero vamos mejor a la primera lectura, que está sumamente interesante. Hay que amar el Evangelio. Hay que amar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nos llena, nos fortalece, nos ayuda a estar cada día como un tronco, de estar completamente satisfecho con la fe en que nosotros vivimos. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículos 16, 20, 30, 31, cuando Pablo llega a Roma, le pusieron realmente en cadena. Sabe que es un proceso, hay muchas dudas de Pablo, porque Pablo siempre ha hablado con la verdad. Siempre cuando ya aquella vez, cuando Pablo perseguía a los creyentes, a los hijos, a nuestros hermanos, creyendo a plenitud sobre la palabra de Dios, Pablo se vio en situaciones muy difíciles. ¿Recuerdan esa parte, verdad que sí? En que
Jesucristo le dijo a Pablo, 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 ¿por qué me sigue? Como decir que yo te he hecho. Pero realmente son la gente que lo estaban siguiendo, porque recuerde muy bien que donde hay dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy. Y si están siguiendo a lo que creen la palabra de Dios, están siguiendo también a Jesucristo. Recuerda que cuando Jesucristo pues le puso una venda en los ojos para que viera realmente que Él es el poder, Él es el que tiene el control de todo, Él es el que tiene la misericordia para nosotros, Él que te pone. Si te quita algo a ti es porque realmente sabe el por qué. Si realmente te lo pone, pues Él sabe por qué te lo pone en ese lugar. Sea familiar, sea de un instrumento de alguien se acerca a ti y así sucesivamente. Siempre hay un porqué en la vida diaria. Siempre Jesucristo nos presenta a nosotros que es Él el poder. Él es el que tiene el control de todo. Y la Madre de Dios, la Virgen María, pues intercede. En cualquier momento ya María está ahí, en la decisión de su Hijo, porque Él es quien pone todo. Nosotros queremos adelantarnos a Jesucristo. Queremos ser superior hasta inclusive la Madre de Dios. Y ya eso ahí, hermanos y hermanas, igualarse, uno tiene que tomar conciencia, no llevarse el mundo por delante, porque ya usted tiene a lo mejor un don y ya quiere usar ese don para hacerle creer a los demás que sí tiene poder en todo. El único que tiene poder en todo es Dios. La Madre de Dios, nuestra Madre Virgen María, interviene siempre. Ella está pendiente de nosotros aquí en la tierra. Siempre le habla el Señor a su Hijo para que nuestros padres, nuestros hijos, pues se acerquen y que puedan venerar siempre a la Madre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se vio en una situación muy difícil. Pablo se vio pues preso en 2 años en una casa. Ahí estaban pues realmente los soldados vigilándolo en todo momento, en las 24 horas, para que supuestamente no tenga un escape. Un escape que lo pueda decir, guau, pero ¿cómo es esto? ¿Hasta dónde es que Pablo quiere llegar? Pero realmente Pablo siempre ha sido un apóstol que va dirigido siempre a la palabra de Dios. Siempre ha tenido esa facilidad, esas habilidades de predicar la palabra de Dios y poner las cosas bien claro. Porque Pablo llegará allí, presentarse, ¿verdad? 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo, hermanos, estoy aquí preso sin saber qué he hecho, sin saber nada. Porque es una cosa muy difícil que quieren tomar a uno de mano sin saberle cuál es la razón, sin saber cuál es el motivo, ¿verdad? Entonces cuando eso surge, ya uno tiene que poner a investigar a esa persona. Hay muchas arbitrariedades que hace la gente sin consultar. Creen como que no sabe nada de leyes, pues abusan de las personas débiles. Y eso no es permitido, de que asumen de esa manera y ponen en ridículo a las personas que viven allí. Entonces a Pablo le tocó esta oportunidad. Una oportunidad en la cual se estaba interrogándose a sí mismo. No buscaba la manera, no buscaba la manera de guau, pero, hay de tantas cosas en la mente, ya estaba en un momento en que no podía buscar más nada. Simplemente resignarse a estar ahí, vigilándolo, hasta ver qué se puede, a ver qué se puede sacar, qué se puede hacer con Pablo. Entonces, realmente, sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres en Jerusalén, me entregaron a los romanos, siendo Pablo romano. Acuérdense que Pablo realmente era ciudadano romano. En aquel entonces no le hicieron nada a él porque es ciudadano romano. Ustedes se recuerdan esa parte, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede cuando siempre hay personas que van de un país a otro
Y resulta cuando no conoce la raíz de esa persona, quiere tomarlo de sorpresa y meterlo preso. Pero no sabe entonces si esa persona es ciudadana o no. La cuestión es que a Pablo no le hicieron nada. No le hicieron nada a Pablo hasta tanto que Pablo pues pudiera apelar a César. O sea, apelar es buscar una solución de que él realmente no es culpable. Él simplemente predicaba a todo el pueblo como Dios manda. Entonces, apelar a César, que lo deje como quien dice en libertad, ¿verdad? Y que volviera a su pueblo, porque no hay nada en él. Él no cometió ningún delito. Después, cuando ya buscó la conversión con Jesucristo, se transformó para hacer el bien y darle a entender que Jesucristo sí existe entre nosotros. Entonces, esa es la ubicación de Pablo cada día, mientras que los judíos hacían sus momentos difíciles a Pablo, para que no se promulgue, para que no vuelva a insistir sobre Jesucristo. Que Jesucristo murió y que resucitó. Que Jesucristo siempre está con nosotros o que no está con nosotros. Siempre los judíos siempre buscaban un motivo. Se inventaban los motivos, que son tanto, que realmente era demasiado mediocre. Demasiado, porque es que cuando se trata del Señor, no hay nada que pueda hacer la vida imposible a quien busca del Señor. Nadie. Siempre el Señor está ahí con nosotros, en las buenas y en las malas. Y hay que mantenernos siempre en la fe, porque con fe que nosotros actuamos. Vivimos con una visión más allá de la realidad, porque Cristo está con nosotros. Cristo siempre está ahí pendiente. Y aquel que peque, pues entonces el Señor lo perdona también, siempre y cuando busquemos el perdón al Señor. El entorno de uno mismo no le dan paso, no le dan paso a nadie. Entonces Pablo siguió insistiendo, apelando, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Él lo dice bien claro, él no tiene intención de acusar a su pueblo, porque es su pueblo, es el pueblo de Dios. Entonces, como Pablo realmente es el representante en Cristo aquí en la tierra, en esa época, ya él tenía luz verde. Por el Todopoderoso, Pablo tenía luz verde. Hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, ni siquiera uno mismo no le dan la oportunidad. Quieren crecer ellos solos nada más en la parroquia. Todos quieren ellos mismos hacerlo todo, no le dan oportunidad a otra persona. Si tiene o no tiene conocimiento. ¿Mm? Es duro estar en cadenas, es muy duro, porque ya la esperanza de Pablo realmente no que estaba agotada, sino que sí sentía la esperanza. Por eso era la insistencia de Pablo de continuar a que sea libre. No había motivo, no había razón de los soldados del César ponerlo en peligro a él, como quitarle la vida. Y no es así, simplemente buscaba la solución, dando a conocer quién fue Jesucristo, cómo que Jesucristo obró en nosotros. Esa es la idea de Pablo. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios, enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbos. Ese es ese es el papel que Pablo estaba haciendo constantemente, dando a conocer la palabra de Dios, enseñándolo cada día, cómo es que realmente Jesucristo actuaba en nosotros. Y nosotros como discípulos, testigos de Él,
Pablo hacía todo esto. Por eso es que nosotros tenemos siempre que estar en alerta con aquellos hermanos separados que precisamente en un constante ataque, que no han asimilado nada, cree que en ellos está la verdad, creen que ellos están ya realmente en la salvación. Menciono a los hermanos separados porque es que se vive todavía con esa agonía de guerra. Entonces así estaba Pablo en esa época, los judíos contra Pablo, dando información al César lo que no es. Por eso es que Pablo apeló a César, aclarando que realmente no es culpable. Él no vino a este pueblo para acusar, no, es predicar la verdad, es enseñar de verdad la palabra de Dios. Simplemente era eso que Pablo estaba realizando. Pero muchos de ellos no entendían la intención de Pablo. Siempre vivía con una agonía, siempre vivía con una sospecha, siempre vivía con una inseguridad, siempre vivía con una nostalgia, siempre vivía con una desesperación, siempre se vivía en una etapa en que realmente no había nada que hacer. Pero Pablo siempre vivía con esa esperanza, porque sentía esa esperanza que tarde o temprano Él va a solucionar eso en nombre de Jesucristo. Siempre Dios estaba ahí con Él. Lo que pasa que era un proceso por ley. Había que tener a Pablo encerrado. Es como en la actualidad. Hay muchos que están detenidos. Hay muchos que están presos por muchos años con su inocencia, sabiendo que es inocente y no lo suelta hasta que no agarre el verdadero. Casi en todos los países del mundo hacen eso. Hacen eso en Europa, en Estados Unidos. Hacen eso de que hasta que no den por el verdadero, el inocente está detenido, está preso por muchos años. Entonces, cuando ven ya la verdad, cuando hayan encontrado la verdad, o puede ser que hayan fallecido a esa persona que cometió el hecho, entonces sueltan al inocente. Hay que viene entonces el inocente, ¡pam!, y hace una demanda. Ya por muchos años. Se ha visto casos que han sometido, lo han metido preso, teniendo su propia familia, por confusión. ¿Ves? Entonces el caso de Pablo era que realmente los soldados, los judíos, vivían con esa desesperación que realmente era algo que decía, wow, pero ¿cómo podemos nosotros sacar a este hombre? ¿Cómo podemos a deshacernos de este hombre, de Pablo? Porque Pablo estaba con Dios. Dios le permite todo a que alguien deshaga para que vean que realmente Dios es quien sabe, Dios es que tiene el destino de cada uno de nosotros. Es Él, no hay otro. No hay otro, por eso que nosotros debemos comprender, porque Dios utiliza las debilidades humanas para construir sus grandes proyectos. Es así que el Señor actúa. Entonces el Señor era utilizando a Pablo. Y todo esto, lo que Pablo pasó allí, es un proceso. Hago la comparación otra vez de personas inocentes que están detenidos, que están presos injustamente. Pasan los años, cuando viene a ver, lo sueltan, porque ya ha investigado a fondo. Pero siempre ponen todo en manos de Dios, porque Dios es que tiene el control de todo, en nombre de Jesús. Entonces ese es el proyecto que nosotros debemos siempre tener presente a diario, para que el espíritu se transforme de bien, para que nuestro espíritu, tanto el tuyo como el mío, se fortalece para el bien, y entonces vivir con tranquilidad. Sencillamente, pedir perdón
al Señor por todas mis faltas de amor hacia Él, nos cuesta tanto hacerlo hoy en día con el prójimo. Si en verdad estamos nosotros, hermanos, caminando con la verdad, vamos a ir cada día meditando palabra por palabra, como cristianos católicos auténticos, hacer la realidad, no buscar beneficios propios, porque entonces estamos pecando. No buscar beneficio propio porque estamos pecando. No debemos nosotros actuar como que si el Señor no ve a uno. El Señor sí ve a uno. Te ve a ti en tu corazón. Me ve a mí en mi corazón. Te ve a ti en las acciones. Me ves a mí en mis acciones. Todos los pasos que el Señor hace con nosotros es para el bien de toda la humanidad. No hay que eliminar a nadie porque a lo mejor otro quiera. No. Debemos nosotros siempre mantenernos firmes porque el Señor es quien sabe lo que nos corresponde hacer. Sencillamente eso. No debemos nosotros aislarnos porque otro quiera. No. Debemos seguir siempre buscando la palabra de Dios. Siempre vivir la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Mis hermanos, mis hermanas, ustedes están escuchando a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Y recuerde bien, hermanas y hermanos, las revistas ya están a disposición. Adquiere sus revistas para que nos alimentemos, nos ayuda a enriquecernos el léxico y siempre estar alerta con un nuevo espíritu, con una mentalidad nueva para el Señor, en dar a conocer a aquellos que no conocen a Jesucristo. Continuamos, hermanas y hermanos, desarrollando la palabra de Dios, que es nuestro alimento, y es a la vez llenando todas las expectativas para el alma. Vamos ahora a entrar, hermanas y hermanos, desarrollando esta palabra de Dios, que es una voz que nos ayuda a estar firme y nos ayuda a promover la palabra de Dios a nivel mundial en esta red social. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. ¿Se dan cuenta de mis hermanos? El Salmo dice muy claro. El Salmo 10, del 4, 5 y 7. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está contigo en el templo, esperando por ti. El Señor siempre está a que haya un cambio en tu vida. Un cambio en que te va a ayudar a alimentarte cada día más. Es un cambio en que realmente tú estás buscando el bienestar familiar, bienestar para ti mismo, pero también bienestar para los demás. Si tú te amas a ti mismo, dar la oportunidad a que también pueda amar a otros, que son tu prójimo, que es mi prójimo. Siempre está el Señor examinándonos a nosotros a diario. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro.
Los buenos es realmente cambia de una manera en que nosotros como humanos debemos cambiar. Debemos disciplinarnos a diario. Porque con la disciplina que uno camina lo correcto, no al desorden. No es porque con desorden no sabe por dónde comenzar. Pero si busca con disciplina, con principio, todo se va a solucionar si actuamos con disciplina. Porque es que la disciplina te hace educar, te hace enderezar, te hace que tú estés siempre adelante con tu disciplina. Y eso te va a ayudar a estar siempre, cada día, organizado. Simplemente es así, hermanas y hermanos. Los buenos verán tu rostro, Señor. Ese es el paso importante de la vida que nosotros debemos realizar. No debemos nosotros permitir que otro venga a hacer desorden porque creen que con el desorden es que va a llamar la atención. Es al contrario. Es al contrario. Realmente te van a aborrecer. Te van a dejar solo porque no te guía, no te deja guiar. Entonces, hermanas y hermanos, vamos realmente a hacer hincapié a la disciplina. Como el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros ser disciplinados desde que vino al mundo para nosotros debemos ser disciplinados también. Es como la oración al principio, que uno da gracias a Dios por su misericordia, por los errores, nos perdona cada día, pero recuerden bien, el perdón hay que hacerlo a través de un sacerdote, porque eso es pecar. Eso es pecar. Entonces el Señor muy bien lo dice. Si perdonas a tus hermanos, yo también te voy a perdonar a través de mi Padre. El perdón, hermanas y hermanos, es arrepentirse. Ese está claro para que no se vuelva a repetir. Ese es el perdón. Yo te perdono, hermano, por esta razón. Pero sé sincero, pero que no se vuelva a repetir. Sencillamente hay que pensarlo de esa manera. Y va a notar, hermanas y hermanos, la diferencia cada día. Pero que no se vuelva a repetir. Porque no estamos en nada en repetir lo mismo a diario. No estamos en nada. Por eso que yo le digo que uno tiene que pensar muy bien cada paso que uno vaya a dar, sin ofender, sin humillar, sin destruir a la persona, porque es un ser humano, igual que tú, igual que yo. Y no hacerse como más grande que todos los grandes. No, todos somos iguales, porque todo se queda. Celulares, ropa, vehículo, casa, todo se queda. Todo se queda, hermanas y hermanos. Todo. Por eso que nosotros debemos siempre pedir perdón. Siempre. Para que nuestro espíritu esté despejado. Porque no es bueno cargar un 100% nuestro espíritu a la maldad. Hay que ir limpiándose cada día más. Hay que poner nuestro espíritu liviano, pero fortalecido. Fortalecido. No con debilidad, no me refiero a debilidad, sino suave, limpio, para que pueda recobrar fuerza nuestro espíritu, que la fuerza lo da Dios. En nombre de Jesucristo, la fuerza realmente, hermanas y hermanos, se lo da el Padre que está en el cielo.
Hay que verlo desde ese punto de vista. Hay que verlo así. Entonces, volviendo al Evangelio de San Juan, en capítulo 21, versículos del 20 hasta el 25, ¿cómo fue que Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba? El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. O sea, le dice: ¿a ti qué? O sea, como que, ¿qué te importa? ¿Qué te importa, Pedro, que Juan me esté siguiendo? Entonces haz tú lo mismo también. Sencillamente, sin ofensa, también, porque a veces, como uno mismo, cuando uno está conversando con alguien, uno dice: ¿a ti qué te importa? Es como decir: ¿para qué tú te metes? Pero esta palabra de importar, esta palabra ¿a ti qué? No es ofensiva. Pasa que uno ya por la cultura de cada país, eso es lo que significa esa palabra. Y no es eso. Porque si fuera así, Pedro se enojaría. Pedro se sintiera ya aislado, no busca más a Jesucristo. Pero, pero, Pedro lo tomó a conciencia el significado de esta palabra. ¿A ti qué? Tú sígueme. Como le dijo una vez: tú sígueme. A Mateo, recuerda. Tú sígueme. Tú sígueme. Si te interesa, te importa, tú sígueme. Esto, hermanos y hermanas, hay muchas cosas muy oscuras entre nosotros mismos que no tomamos la palabra para el bien. No lo tomamos, siempre lo tomamos para algo contradictorio, ofensivo, desleal. Incluso se siente uno así, esa persona. Cualquier detalle lo toman como chisme. Porque yo siempre he expresado que los chismes son realmente inventados. Son realmente inventados. Y comentarios es otra cosa. Comentar es otra cosa. Chisme también puede hacer que de una versión cambie a otra para perjudicar a esa persona. O lo lleva como un tono de chisme también. El chisme es lo que es inventado para perjudicar a otra persona. Y los comentarios son hechos reales y también lo ponen como chisme. Dentro de lo que es comentar, lo ponen también como chisme. Y eso es gravedad como cristianos que somos. Y no cristianos, pero de ahí que radica la palabra. Y en la Biblia, hermanas y hermanos, es muy importante de que tengamos esta Biblia en nuestras manos e ir descubriendo lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros, hermanas y hermanos. Ir descubriendo la verdad en el Señor. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros? Y lo que busca el Señor es que tú te salves, que yo me salvo, para que así uno pueda estar al lado del Señor. Que nuestra sinceridad y honestidad de estar al lado del Señor, para que cada día encontremos esa felicidad.
Y esa felicidad, hermanas y hermanos, siempre lo da el Señor. Es uno que a veces distorsionamos tantas cosas en esta vida que ni es feliz para el otro, pero ni tampoco es feliz para sí mismo. Es un poquito contradictorio, ¿no? Que uno se deje de envolver porque otro dijo, o porque otro dijo, o porque yo digo esto, o que digo lo otro. Siempre hay versiones diferentes que distorsiona la mentalidad y se convierte en nuestro espíritu a una maldad injustificable. Juan es el testimonio de vida para Jesucristo. Siempre Juan estuvo al lado de Jesucristo, al lado de la Virgen Madre de Dios, nuestra Madre María. Siempre Juan ha estado ahí. Siempre ha sentido celo los demás discípulos con Juan. Lo que pasa es que no se va a abundar tantas palabras y tantas cosas, porque entonces no cabrían ninguno en este mundo. Los libros que hay, pero siempre es muy importante de uno considerarlo de que es para el bien de la humanidad. Es importante seguir la vida del Señor para que nos dé larga vida. El Señor sabe si puede morir o no puede morir. Y te tiene ahí para que tome conciencia, para que sepa que quien lleva el control en todo es Jesucristo. Solamente Él. Si tú quieres que el Señor te dé larga vida, el Señor te da larga vida. El Señor te lo da. El Señor te lo da, aunque diga que no, pero sí el Señor te lo da. Debemos nosotros, hermanas y hermanos, vivir en el Espíritu de Dios. Porque el Señor es nuestro trono. El Señor es nuestra sabiduría. El Señor es nuestra soberanía. Es el Señor quien gobierna todo. Bendiga al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Entonces el Señor puso en el cielo su trono. El Señor lo puso porque todavía sigue el Señor reinando por siglos. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. El Señor expresa, hermanas y hermanos, cuando el Señor te dice sígueme, es con un propósito. El Señor tiene un propósito para ti. Como es el más que amado, pero también no descarta a Pedro. Porque recuerden muy bien, hermanas y hermanos, como cuando realmente Pedro le estaba haciendo varias preguntas, ¿verdad? Pero que también Jesucristo, al parecerse a Pedro y los demás discípulos, que se le estaba haciendo varias preguntas, que si me amas, que apacienta mis ovejas, mis corderos, pues entonces ahí también estaban juntos. Juan estaba ahí también. Todo estaba escuchando lo que el Señor le decía a Pedro. Entonces él contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Y le hace otra vez la pregunta, porque que era realmente como ver el corazón para que Pedro continúe rescatando a los jóvenes, predicar la palabra de Dios donde quiera que vaya. No era que Juan le iba a quitar todo el poder a Pedro, no.
El Señor nunca permitió eso. El Señor siempre ha estado pendiente de lo de Juan, porque realmente Juan ha estado todo el tiempo con María. Pedro estaba en otra etapa, en otra vida, haciendo lo que realmente le correspondía hacer. En ese sentido, hermanas y hermanos, me estoy refiriendo, haciendo comparaciones con una cosa y la otra, del evangelio anterior y el evangelio actual, para que tenga una idea de dónde viene esa cadena de comportamiento. Pedro con Jesucristo, Jesucristo con Pedro y también Juan, incluyéndolo ahí, aunque no llegó el momento con Juan, pero sí llegó el momento con Pedro, y que como Pedro era más curioso en todo, en haciendo la pregunta, entonces siempre llevaba el consejo de Jesucristo para Pedro, para que Pedro entendiera el motivo de por qué estaba haciendo todas estas cosas. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. ¿Ah? Entonces Jesús es quien sabe cuándo, hasta dónde un ser humano puede vivir más del tiempo. Y cuándo puede morir. No moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Jesús quiere que se quede Juan ahí. Porque Juan ha estado todo el tiempo con Jesucristo ahí. Vuelve, le pregunta Jesús a Pedro, ¿a ti qué? Este es el discípulo este es el discípulo que da testimonio de todo y esto, y lo ha escrito. Juan es quien realmente ha escrito muchas. Pero no se dedicó tanto a escribir porque daba más la prédica a cada pueblo que escribiendo. Otro se dedicó a escribir más porque para que no se le escapara todo lo que Jesucristo dijo, entonces se dedicaba a escribir muchísimo. Juan que da realmente testimonio de la verdad de Jesús. Él es quien da ese testimonio. Él es realmente testigo en todo. Porque estaba bendecida su alma. Está completamente vencida el alma de Juan. Entonces el Señor le permitía que escribiera todo lo que estaba a su alcance. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Entonces, el Señor siempre se quedó con su propio trono. Pero le dio fuerza, poder, sabiduría a los discípulos en esta tierra. Hoy en día los sacerdotes tienen ese don. Tienen ese don. Es una bendición inmensa, incondicional. Pero siempre hay que recibir con la sencillez y humildad lo que Dios da a los sacerdotes. Porque con sencillez y humildad es que realmente Jesucristo actúa en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasa? La intención de los evangelios, hermanas y hermanos, no tiene como criterio lo histórico y geográfico, la puntualidad en que Jesús dijo cada cosa, sino hacer llegar el momento y el mensaje de salvación
a todos los confines de la tierra. El Señor nos prometió que estará con nosotros hasta el final del mundo. El Señor lo expresó por muchos años y se mantiene todavía, Se mantiene todavía, hermanas y hermanos. Se mantiene Jesucristo con nosotros. Somos nosotros que nos alejamos de Él por nuestros pecados, por luchamos una y otra vez, que nos dé la fortaleza, que nos dé nueva esperanza de no estar solo, de buscar a Jesucristo constantemente, buscarlo, porque en ese contexto es que hay que entender, enseñar lo que dice el evangelista San Juan, último en escribir su versión del Evangelio. Mucha otra cosa hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. De tantas cosas buenísimas que el Señor se ha manifestado. Tantas cosas importantes, hasta lo inimaginable. Tantas cosas belleza. Con belleza el Señor se ha manifestado. Está claro que en las páginas que ocupan las 4 versiones del Evangelio no puede estar reseñado todo lo que hizo y dijo Jesús en sus 3 años de evangelización. Posiblemente lo que no se escribió es mucho más que lo que está escrito. Acerquémonos a la palabra de Dios, consciente de cada una de sus libros, de saber y de ver y de analizar de acuerdo con el momento histórico en que se escribió, a quien fue dirigido y la intención que tenía el autor, a pesar de que Dios es el autor principal. ¿Por qué Dios es el autor principal? Porque puso en manifiesto a Juan, evangelista Juan, para que escribiera todo lo dicho, todo lo más importante en la vida. Dios tomó a Juan como instrumento para que escribiera. Yo como en ocasiones con otro profeta también, como por ejemplo con Daniel, de que cuando ya Daniel escuchaba la voz del Señor, Daniel daba todo, porque ponía a Dios de primero. Él dejaba todo lo que estaba haciendo ahí, como administrador en los tiempos de Nabucodonosor, Nicodemo, Nabucodonosor, mejor dicho, estaba ahí. Y dejaba todo y escuchaba a Dios. Y se podía escribir, porque las ideas se podían ir por otro lado. Aún así, Daniel se ponía a escribir. Entonces Juan hacía eso mismo también. Se ponía a escribir. Son tantas palabras tiernas que el Señor ha mencionado que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Por esto mismo. Porque cuando el Señor hablaba, había que prestar atención, porque todo era importante para nosotros hoy en día. Así es que hay que ver la palabra de Dios. Dios nunca ha ofendido. Dios lo que ha dado es prioridad para aprender de Él, para educarnos, para vivir siempre en gracia de Dios y actuar con principio, con modalidad. Pedir luz al Espíritu Santo al momento de leer la palabra de Dios y así poder comprender la intención del escritor sagrado. Nuestra meditación sería sobre la Biblia como quien espiritual,
y como guía inspiradora por Dios y que lleva un mensaje para cada cristiano en particular. La acción sería hermanas y hermanos, ofrecer el Santo Rosario por quienes sufren. Muy importante, el Santo Rosario por quienes sufren, hermanas y hermanos. Cristo te ama. Buenas noches. Que la pasen bien.